Hola y bienvenidos a nuestro observatorio nocturno. Pónganse cómodos. Hoy vamos a emprender un viaje que les hará cuestionar la solidez de incluso los objetos más grandes del universo. ¿Alguna vez han mirado el cielo nocturno e intentado dimensionar lo que están viendo? Miles de millones de estrellas, cada una de ellas un sol, y miles de millones de galaxias, cada una de ellas una isla de cientos de miles de millones de soles. Ahora, imaginen que una de esas galaxias, una de las más grandes y brillantes, simplemente se esfumó. No explotó, no se apagó, sino que desapareció, dejando tras de sí solo un vacío abismal y la perplejidad de los astrónomos. Esto no es una hipótesis. Es un misterio real conocido como el problema del cúmulo. Abell 2261. Hoy, juntos, intentaremos comprender cómo es posible algo así, y por qué la flor innata de la humanidad sigue perdiendo la cabeza intentando encontrar una respuesta. Prepárense. Nuestra lección para dormir comienza. Para comprender toda la profundidad de este misterio, primero debemos entender con qué estamos tratando. Imaginen no solo una ciudad de estrellas, sino una metrópolis entera, compuesta por cientos e incluso miles de ciudades estelares. Eso es un cúmulo de galaxias. Son las estructuras ligadas gravitacionalmente más masivas del universo. Funcionan como gigantescas telarañas, en cuyos nodos se agrupan galaxias, gas, polvo y, por supuesto, una inmensa cantidad de materia oscura. El cúmulo que nos ocupa lleva el nombre de Catálogo Abell 2261. Se encuentra a una distancia de nosotros de aproximadamente 2,7 mil millones de años luz. En su centro, como en el de cualquier otro cúmulo similar, debería residir la galaxia más brillante y masiva, la llamada galaxia más brillante del cúmulo, o BCG. Es una especie de reina, un monarca gravitacional que con el tiempo ha engullido a docenas de sus vecinas menores. Es precisamente esta reina, esta galaxia central en Abell 2261, la que ha causado el desconcierto general. No es como debería ser. Su corazón, su núcleo, está ausente. Donde se supone que debe haber un denso nudo de miles de millones de estrellas viejas y un agujero negro supermasivo, los astrónomos solo ven una nube borrosa y difusa. Es como encontrar la sala del trono sin el trono y sin el rey. A partir de este momento, comenzó una de las investigaciones más intrigantes de la astrofísica moderna. Bien, adentrémonos en los detalles de la observación inicial que dio origen a este enigma. Todo comenzó con el estudio rutinario de los datos captados por el telescopio espacial Hubble. Los astrónomos, acostumbrados a las vistas increíbles del cosmos lejano que ofrece esta herramienta legendaria, se encontraron con algo totalmente inesperado en el centro del cúmulo de Abell 2261. Justo en el corazón de este cúmulo colosal, se encontraba la galaxia conocida como ACG 22611395. Era gigantesca, inflada. Su luz se dispersaba en una extensión que superaba los 2 millones de años luz de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, esto es 20 veces el tamaño de nuestra Vía Láctea. Sin embargo, lo extraño era la distribución de su brillo. Era inusualmente uniforme. Normalmente, las galaxias elípticas de este tamaño, formadas por la fusión de muchas más pequeñas, poseen un núcleo muy brillante y compacto. Ese es el punto de máxima densidad estelar, donde se concentra la mayor parte de la masa. Pero esta galaxia carecía de él. En su lugar, el centro se veía vacío e hinchado, como si alguien le hubiera vaciado su corazón. La reacción inicial de los polocientíficos fue una mezcla de incredulidad y escepticismo técnico. ¿Sería un artefacto del procesamiento de datos? ¿Alguna rareza del funcionamiento de los instrumentos del Hubble? Se realizaron docenas de comprobaciones. Los datos se analizaron una y otra vez, empleando diferentes metodologías y filtros, pero el resultado fue inalterable.
La región central de la galaxia era anómalamente tenue y dispersa. Era comparable a mirar una fotografía nocturna de una gran metrópolis y descubrir que su centro financiero, donde deberían brillar miles de luces de rascacielos, estaba sumido en la oscuridad total. Esta observación se convirtió en el punto de partida, el primer acto de un drama que sigue desarrollándose. Los científicos se dieron cuenta de que no estaban ante un error, sino ante una anomalía fundamental que requería una explicación. ¿Qué fuerza pudo haber vaciado el núcleo de una de las galaxias más masivas del universo, borrando por completo su parte central? Para comprender plenamente el impacto que esto supuso para los astrónomos, debemos profundizar en qué es exactamente una galaxia más brillante del cúmulo, o por sus siglas en inglés, BCG. No se trata solo de la galaxia de mayor tamaño dentro de un grupo. Es un auténtico monstruo cósmico, un caníbal que crece devorando a sus galaxias vecinas. En el denso centro de un cúmulo galáctico, las colisiones y fusiones son pan de cada día. A lo largo de miles de millones de años, la gravedad arrastra a las galaxias más pequeñas hacia el centro, donde son capturadas y engullidas por el gigante central. Cada fusión añade estrellas, gas, y lo que es más crucial, fusiona sus agujeros negros supermasivos centrales. Este proceso, conocido como canibalismo galáctico, da lugar a una colosal galaxia elíptica con un núcleo extremadamente masivo y denso. Los modelos teóricos y las observaciones de cientos de otros cúmulos lo confirman. Las BCG siempre poseen un centro excepcionalmente brillante y bien definido. Esta es su tarjeta de presentación, el resultado directo de su turbulenta historia. Sin embargo, la galaxia en el centro de Abell, 2261, Abell 2261, rompe completamente esta regla. Su núcleo inflado y tenue indica que ha ocurrido algo fuera de lo común. No es simplemente una desviación de la norma, sino una contradicción directa a los modelos establecidos sobre la formación de galaxias. Imagínese a un arqueólogo que encuentra una ciudad antigua, pero en el centro, donde debería estar el templo o el palacio del gobernante. Lo que hay es un inmenso cráter vacío. Esto plantea interrogantes fundamentales sobre la historia de ese lugar. De manera similar, la ausencia de núcleo en la galaxia central de Abell, 2261, obliga a los astrofísicos a revisar sus concepciones sobre la vida y muerte de las galaxias en las condiciones más extremas del universo. Es una anomalía que, o bien señala un proceso físico nuevo e inexplorado, o bien nos fuerza a admitir que nuestras teorías actuales son incompletas. En el corazón de cada gran galaxia, como si fuera el corazón de un dragón, duerme un monstruo, un agujero negro supermasivo. Esto no es una metáfora, sino un hecho astronómico perfectamente establecido. Nuestra propia Vía Láctea gira alrededor de Sagitario a estrella, un objeto con una masa que supera los 4 millones de veces la masa del Sol. El agujero negro de la galaxia de Andrómeda es aún más masivo, y en las galaxias más brillantes de los cúmulos que estamos analizando, la masa de sus agujeros negros centrales puede alcanzar decenas de miles de millones de masas solares. Estos objetos no son simples centros pasivos de gravedad. Juegan un papel crucial en la evolución de las galaxias, regulando la formación estelar y dando forma a su estructura. Encontrar una galaxia gigante sin un agujero negro supermasivo en su centro sería como hallar un organismo vivo sin ADN. Es sencillamente imposible bajo nuestro entendimiento actual. Y justo aquí es donde el enigma de Abell, 2261, se vuelve todavía más profundo. Si esta galaxia central carece de núcleo, ¿dónde está su agujero negro supermasivo? Debería estar allí. Debería ser uno de los más masivos de todo el universo observable, con una masa de quizás hasta 100.000 millones de soles. Su influencia gravitatoria debería haber reunido a su alrededor un cúmulo estelar denso, ese mismo núcleo que no podemos observar. La ausencia de este núcleo apunta directamente a la posible ausencia del agujero negro en su lugar habitual.
Esta idea es tan radical que la mayoría de los científicos ni siquiera se atrevieron a mencionarla al principio. ¿A dónde pudo haberse ido un agujero negro del tamaño de nuestro sistema solar y con la masa de miles de millones de soles? No puede simplemente evaporarse, no puede explotar. Es uno de los objetos más estables y longevos del universo. Así, la investigación se desplazó del interrogante de ¿por qué el núcleo está tan disperso?, a una pregunta mucho más inquietante. ¿Dónde está el agujero negro? La búsqueda de este monstruo desaparecido se convirtió en el objetivo principal para todos los que estudiaban este misterioso cúmulo. Cuando nos enfrentamos a lo imposible, no queda más remedio que barajar las hipótesis más audaces. Y la primera teoría que concibieron los astrofísicos era tan dramática que parecía sacada de un guión de Hollywood. ¿Y si el agujero negro fue expulsado de la galaxia? Suena a ciencia ficción, pero la idea tiene una base física muy real, ligada a uno de los fenómenos más exóticos del universo, las ondas gravitacionales. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, cuando dos objetos masivos, como agujeros negros, giran el uno alrededor del otro y se fusionan, provocan ondulaciones en el mismísimo tejido del espacio-tiempo. Estas ondas se llevan consigo una cantidad colosal de energía e impulso. Si la fusión es asimétrica, por ejemplo, si los agujeros negros tienen masas distintas o rotan en direcciones opuestas, la emisión de ondas gravitacionales también lo será. Esto es similar a cómo un cohete avanza al expulsar un chorro de gas hacia atrás. En el caso de los agujeros negros, estos emiten un chorro de ondas gravitacionales en una dirección, y por la ley de conservación del momento, reciben un potentísimo latigazo en la dirección opuesta. Este efecto se conoce como retroceso gravitacional o gravitational kick. Los cálculos demuestran que la velocidad de este impacto puede ser colosal, cientos, incluso miles, de kilómetros por segundo. Una velocidad más que suficiente para superar la atracción gravitatoria de la galaxia más masiva y enviar al agujero negro recién nacido, fruto de la unión, a vagar eternamente por el espacio intergaláctico. Este escenario encajaba perfectamente con las observaciones. Imaginemos, en el centro del cúmulo, Abel 2261, dos galaxias gigantes se fusionaron. Sus agujeros negros supermasivos se precipitaron el uno hacia el otro, se enzarzaron en una danza mortal y se unificaron en uno solo. En el instante de la fusión, se produjo esa emisión asimétrica de ondas gravitacionales, y el monstruo recién nacido, con una masa de decenas de miles de millones de soles, fue disparado desde el centro de su galaxia madre, como una bala de cañón. Al salir eyectado, arrastró consigo algunas de las estrellas más cercanas. El resto de estrellas del núcleo, al verse privadas de su centro gravitatorio, se dispersaron, formando ese halo difuso e hinchado que ahora observamos. Era una teoría elegante, fascinante y aterradora. Lo explicaba todo, pero como cualquier buena hipótesis científica, ¿necesitaba ser demostrada? La idea de un agujero negro eyectado era fascinante. Sin embargo, para que fuera más que una mera hipótesis elegante, los científicos debían hallar la escena del crimen, o mejor dicho, el arma en sí, el agujero negro vagabundo. ¿Cómo encontrarlo? Por definición, los agujeros negros no emiten luz, pero eso no significa que sean completamente invisibles. Cuando un agujero negro se desplaza a través del medio intergaláctico, su inmensa gravedad atrae el gas y el polvo circundantes. Este material, al caer hacia el agujero, se arremolina en un disco de acreción. Allí se calienta hasta alcanzar millones de grados y comienza a emitir un brillo intenso, especialmente en el rango de rayos X. Por lo tanto, un agujero negro supermasivo errante debería manifestarse como una fuente puntual y brillante de rayos X, ubicada fuera del centro de lo que fue su galaxia original. Además, un agujero negro, incluso después de ser eyectado, conserva una gravedad colosal.
podría arrastrar consigo un pequeño séquito de las estrellas más cercanas, formando lo que se conoce como un cúmulo estelar hipercompacto. Este cúmulo sería diminuto, pero extremadamente brillante y denso, y podría ser detectado por el telescopio Hubble. Finalmente, al atravesar el gas dentro de su antigua galaxia, el agujero negro debería comprimirlo gravitacionalmente, provocando estallidos de formación estelar. Esto se vería como una cadena o un arco de estrellas jóvenes y azules, marcando la trayectoria del fugitivo. Armados con estas predicciones, los astrónomos iniciaron una verdadera cacería. Una y otra vez, peinaron las imágenes del Hubble en busca de cúmulos estelares minúsculos y brillantes, o de cadenas sospechosas de viveros estelares jóvenes. Dirigieron uno de los telescopios de rayos X más potentes de la humanidad, el Observatorio Chandra, hacia Abell 2261. Su objetivo era simple: encontrar el punto brillante que delatara la ubicación del monstruo perdido. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de millones de años luz, pero la recompensa era demasiado grande. Estaba en juego la confirmación de una de las ideas más audaces de la astrofísica moderna: el observatorio de rayos X. Chandra es nuestro ojo, capaz de ver los procesos más calientes y energéticos del universo. Lanzado por la NASA en 1999, Chandra presume de una claridad sin igual en la banda de rayos X. Si el Hubble observa estrellas y galaxias en luz visible, Chandra, en cambio, detecta los discos de acreción alrededor de agujeros negros, los remanentes de supernovas y el gas incandescente a millones de grados que llena los cúmulos galácticos. Chandra era precisamente la pieza clave en la búsqueda de un agujero negro supermasivo expulsado del cúmulo. Abell 2261. Los científicos solicitaron, y se les concedió, una cantidad considerable de tiempo de observación, apuntando sus sensibles detectores justo al centro de este enigmático cúmulo. Esperaban captar una fuente de rayos X brillante, la firma inequívoca del gas en acreción cayendo sobre un agujero negro errante. Las observaciones se extendieron durante muchas horas, capturando cada fotón precioso proveniente de las profundidades del cosmos. Luego comenzó la fase de análisis de datos, larga y minuciosa. Las computadoras tamizaron gigabytes de información, construyeron mapas detallados de la emisión de rayos X y restaron el ruido de fondo. Los científicos contuvieron el aliento mientras observaban las imágenes, buscando ese punto exacto, esa señal que confirmaría su teoría. Pero nada. Para su enorme decepción, no se detectó ninguna fuente de rayos X compacta y brillante que pudiera asociarse con certeza a un agujero negro errante. Sí se encontraron algunos débiles cúmulos de emisión, pero estos podrían ser cualquier cosa, desde galaxias de fondo hasta pequeños grupos de gas. Ninguno poseía el brillo suficiente para ser consistente con un agujero negro supermasivo que estuviera engullendo materia activamente. Este fue un duro golpe para la teoría del retroceso gravitacional. Por supuesto, cabía la posibilidad de que el agujero negro, por alguna razón, no estuviera en fase de acreción, tal vez moviéndose a través de una región de baja densidad en el medio intergaláctico. Pero esto parecía improbable. El cúmulo Abell 2261 está saturado de gas caliente, y un objeto vagabundo de ese tamaño simplemente no debería pasar desapercibido. La ausencia de una señal de rayos X no refuta la teoría por completo, pero la hace mucho menos probable. El misterio no solo no se resolvió, sino que se volvió aún más complejo. Si el agujero negro no fue expulsado, ¿dónde está entonces? El fracaso de las exhaustivas búsquedas con el telescopio Chandra obligó a los científicos a volver a la mesa de dibujo y considerar escenarios alternativos. Quizás no estaban buscando lo que debían o no en el lugar correcto. De esta revisión nació la segunda hipótesis principal, menos dramática que la anterior, pero igual de intrigante. ¿Y si el agujero negro nunca se fue? ¿Qué pasaría si todavía estuviera en el centro de la galaxia,
pero por alguna razón no lo detectamos. La clave es que, posiblemente, ya no le quedan estrellas a su alrededor. Esta idea se conoce como la hipótesis del despojamiento o stripping galáctico. Sugiere que la galaxia central en Abell 2261 es el resultado de no una, sino de toda una serie de fusiones. Imaginemos el escenario: dos galaxias masivas, cada una con su propio agujero negro supermasivo, colisionan y se unen. Sus agujeros negros comienzan a acercarse, un proceso que no es instantáneo, y empiezan a girar uno alrededor del otro, formando un potente sistema binario. Este sistema binario actúa como una gigantesca batidora gravitacional. Con su danza orbital, perturba las trayectorias de las estrellas en el centro de la galaxia unificada, expulsándolas gradualmente a órbitas más distantes y alargadas. Este mecanismo saca a cucharadas el material estelar del núcleo, volviéndolo menos denso y más difuso. Ahora visualicemos que poco después ocurre otra fusión, con una tercera galaxia. Su agujero negro también se dirige hacia el centro, formando un sistema ya triple. La dinámica de este conjunto es exponencialmente más caótica y demoledora para el núcleo estelar. A lo largo de miles de millones de años, y a través de una cadena de estas fusiones, la región central podría haber quedado casi completamente vacía de estrellas. El resultado final es exactamente lo que observamos: una galaxia enorme e hinchada, con un núcleo extraordinariamente tenue y disperso. Y justo en su centro, invisible a nuestros ojos, se oculta no uno, sino quizás dos, o incluso tres agujeros negros supermasivos. Estos todavía no han logrado fusionarse y, con su frenética danza gravitatoria, han dispersado todas las estrellas de los alrededores. Esta hipótesis explica de forma elegante la ausencia de un núcleo estelar brillante sin recurrir a la idea exótica de un agujero negro expulsado. Simplemente sugiere que el agujero negro, o los agujeros, sigue ahí. Está rodeado por el vacío que él mismo se encargó de crear. La hipótesis de la eliminación de la envoltura parecía plausible, pero también tenía sus puntos débiles. En primer lugar, para limpiar el núcleo de manera tan eficiente como se observa en Abell 2261, se requerirían unas condiciones de fusión muy específicas. No podría ser el resultado de un solo impacto potente, sino más bien de una serie de fusiones consecutivas y secas, es decir, encuentros de galaxias que ya contienen poco gas. Si hubiera habido mucho gas, este se habría enfriado y habría formado nuevas estrellas en el centro, recreando un núcleo brillante, algo que claramente no ocurrió. Encontrar un cúmulo con una historia de fusiones tan singular es estadísticamente improbable. En segundo lugar, incluso si las estrellas fueran expulsadas del centro, no podrían simplemente desvanecerse. Deberían haber formado un halo estelar masivo y extenso alrededor de la galaxia. Aunque este halo sí se observa, su estructura y densidad no concuerdan del todo con lo que predicen los modelos. Parece que no solo faltan estrellas en el centro, sino que, en general, hay menos de las que debería tener una galaxia de esta masa. Pero el principal argumento en contra de esta teoría estaba relacionado con los propios agujeros negros. Si realmente existe un sistema binario o triple de agujeros negros supermasivos en el centro, estos deberían fusionarse con el tiempo. El proceso de fusión, como ya sabemos, viene acompañado de la emisión de potentes ondas gravitacionales. Incluso si el retroceso no fue lo suficientemente fuerte como para expulsar el agujero negro resultante, la fusión en sí misma debería haber dejado rastros. Ciertas distorsiones en la estructura galáctica que los astrónomos aún no han podido detectar. Es más, si los agujeros negros aún no se han fusionado, deberían estar interactuando con el gas y las estrellas circundantes, generando ciertas firmas de radio y rayos X que tampoco se detectan. Por lo tanto, la hipótesis de la eliminación de la envoltura tampoco ofrecía una respuesta completa y satisfactoria. Explicaba la presencia del núcleo hinchado,
pero generaba nuevas preguntas sobre por qué no veíamos ningún otro efecto predicho por ella. La comunidad científica se encontró en un callejón sin salida. Ambas teorías principales, tanto la teoría de la eyección como la del despojo del núcleo, tenían fortalezas y debilidades. Ninguna de ellas podía explicar por completo todas las peculiaridades de Abel 2261. Estaba claro que, para lograr un avance, se necesitaba una nueva herramienta, una perspectiva diferente del problema. Y así, entra en escena un nuevo actor, la gran esperanza de la astronomía moderna: el telescopio espacial James Webb, lanzado a finales de 2021. Este telescopio es el sucesor del Hubble, pero con capacidades radicalmente nuevas. Su principal ventaja es un espejo gigantesco de 6,5 metros y la capacidad de observar el universo en el rango infrarrojo. ¿Y por qué esto es crucial para desentrañar el misterio de Abel 2261? En primer lugar, la luz infrarroja penetra mejor el polvo cósmico. Si el agujero negro errante o su séquito estelar están ocultos tras nubes de polvo, el Webb podrá verlos donde el Hubble solo encontraba oscuridad. En segundo lugar, el Webb se especializa en la observación de estrellas viejas y frías, que componen la mayor parte de las galaxias elípticas gigantes. Puede trazar un mapa mucho más preciso de la distribución de masa estelar en la galaxia central que el Hubble, y confirmar o refutar de manera definitiva la presencia y el tamaño del vacío en su núcleo. Pero lo más importante es que el Webb tiene una sensibilidad sin precedentes. Es capaz de detectar incluso los objetos más tenues y distantes. Si en algún lugar de las inmediaciones de la galaxia central se esconde un cúmulo estelar hipercompacto, ese séquito que arrastró consigo el agujero negro expulsado, el Webb es la mejor herramienta para encontrarlo. Podrá distinguir este tipo de cúmulos de los cúmulos globulares comunes o las galaxias de fondo, basándose en su color, tamaño y composición estelar. Los astrónomos que estudian el misterio de Abel 2261 tienen puestas grandes esperanzas en el James Webb. Las observaciones de este enigmático cúmulo ya están planificadas y, posiblemente, se estén llevando a cabo justo ahora, mientras estamos hablando. Los datos que recopile el Webb podrían ser la prueba decisiva a favor de una de las teorías, o, lo que es aún más intrigante, podrían presentar una sorpresa completamente nueva que nos obligue a idear una tercera hipótesis, aún más descabellada. Vivimos un momento único, en el que la respuesta a uno de los mayores enigmas del cosmos podría llegar en los próximos meses o años. Sea cual sea la explicación final, la mera existencia de una anomalía como Abel 2261 tiene ya implicaciones trascendentales para nuestra comprensión del universo. No se trata solo de una rareza local, es un desafío directo a los modelos fundamentales de la evolución galáctica. Si la teoría del retroceso gravitatorio resulta ser cierta, sería la primera confirmación observacional directa de que los agujeros negros supermasivos pueden ser expulsados de sus galaxias anfitrionas. Esto implica que monstruos oscuros e invisibles, con masas de miles de millones de soles, podrían estar vagando por el espacio intergaláctico. Esto abriría una nueva y excitante área de estudio: la población de agujeros negros supermasivos errantes. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? ¿Qué impacto tienen en su entorno cósmico? ¿Podrían acaso capturar gas y formar nuevas galaxias enanas a su alrededor? De ser así, esto cambiaría por completo nuestra concepción de la demografía universal. Por otro lado, si se confirma la hipótesis de la eliminación de la envoltura, nos demostraría cuán compleja y caótica puede ser la dinámica en los centros de los cúmulos galácticos. Esto obligaría a revisar los modelos de fusión de galaxias y agujeros negros, añadiendo efectos nuevos y más sutiles. Podría significar que el proceso de fusión de agujeros negros supermasivos tarda mucho más de lo que creíamos, y que la existencia de sistemas dobles o triples de estos objetos no es una rareza, sino más bien la norma en los núcleos de los cúmulos. Pero existe una tercera posibilidad.
¿Qué pasa si ambas teorías son incorrectas? ¿Y si lo que estamos presenciando es la manifestación de una física completamente nueva y desconocida? Quizás esté relacionado con las propiedades de la materia oscura, que conforma la mayor parte de la masa del cúmulo, o tal vez tenga algo que ver con la propia naturaleza de los agujeros negros, con lo que sucede más allá del horizonte de sucesos. El enigma de Abel, 2261, es el ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia. Encuentra una anomalía, algo que no encaja en el panorama actual del cosmos, y eso se convierte en el punto de partida para un nuevo conocimiento. Este rompecabezas cósmico nos obliga a trascender las ideas convencionales y a plantear las preguntas más audaces sobre la estructura de nuestro universo. Volvamos al sospechoso principal, el retroceso gravitatorio. Para comprender la magnitud de este fenómeno, es esencial visualizar la energía que se libera en el proceso. La fusión de dos agujeros negros supermasivos es el evento más poderoso del universo desde el Big Bang. En fracciones de segundo, se irradia una energía en forma de ondas gravitatorias que supera la energía luminosa combinada de todas las estrellas del universo observable. Es una cifra realmente astronómica. Y si tan solo una minúscula fracción de esa energía se dirige de forma asimétrica, sería suficiente para impulsar el agujero negro resultante a una velocidad colosal. La física subyacente es compleja y exige simulaciones informáticas de altísimo rendimiento que resuelven las ecuaciones de Einstein. Estas simulaciones revelan que la magnitud de este impulso, o kick, depende en gran medida de dos parámetros clave: la relación de masas entre los agujeros negros que se fusionan y la orientación de sus espines, es decir, sus ejes de rotación. El retroceso máximo se consigue cuando los espines de los agujeros negros apuntan en direcciones opuestas y se encuentran en el plano de su órbita. En este caso ideal, la velocidad de retroceso puede alcanzar hasta 5.000 kilómetros por segundo. Eso es casi el 2% de la velocidad de la luz. Teniendo en cuenta que la velocidad de escape para una galaxia de ese tamaño es de solo unos pocos cientos de kilómetros por segundo, expulsar un agujero negro es, teóricamente, más que factible. Pero, ¿qué tan probable es este escenario ideal? Estadísticamente, la mayoría de las fusiones deberían ocurrir con orientaciones de spin más caóticas, lo que resultaría en velocidades de retroceso mucho menores. Para explicar la anomalía en Abel 2261, se necesita un impulso extremadamente fuerte, lo que implica una configuración de fusión muy específica. Esto hace que la hipótesis de la expulsión sea posible, pero resulta un tanto forzada en términos de probabilidad. Es como si los científicos dijeran, sí, pudo suceder, pero para ello, las estrellas, o mejor dicho, los agujeros negros, tuvieron que alinearse de una manera muy específica e improbable. Por eso, la falta de pruebas directas, como una fuente de rayos X errante, debilita tanto esta teoría. Exige un evento excepcional, pero no aporta una evidencia excepcional. ¿Y si estamos buscando en el lugar equivocado? ¿Qué pasaría si el agujero negro que fue expulsado es invisible a los rayos X, simplemente porque está hambriento? Imaginemos que el agujero negro recibió un empujón realmente fuerte y está volando a través del espacio intergaláctico. Si en su camino no encuentra nubes de gas lo suficientemente densas, la acreción será mínima. La materia que cae sobre él será muy escasa, insuficiente para formar un disco de acreción brillante que el telescopio Chandra pueda detectar. En ese escenario, el agujero negro sería prácticamente indetectable. Pero, ¿hay alguna otra forma en la que podría revelarse? Sí, a través del fenómeno de las lentes gravitacionales. De acuerdo con la teoría general de la relatividad, cualquier objeto masivo curva el espacio-tiempo a su alrededor. La luz de los objetos distantes que pasa cerca de ese cuerpo masivo se dobla, como si atravesara una lente. Un agujero negro supermasivo. Incluso si está vagando, funciona como una lente gravitacional extremadamente poderosa.
Si por casualidad se alinea perfectamente con nuestra línea de visión hacia una galaxia de fondo muy lejana, distorsionará su imagen. Crearía arcos característicos, anillos o incluso múltiples imágenes de esa galaxia. Este efecto se conoce como microlente o microlente gravitacional, porque la lente es un objeto compacto individual. Buscar estos eventos es una tarea increíblemente compleja. Exige observar constantemente millones de estrellas y galaxias en el fondo, con la esperanza de detectar una distorsión breve y característica. En el caso del cúmulo Abell 2261, esto implicaría la necesidad de realizar múltiples y profundas observaciones con el Hubble o el Webb para intentar captar esa señal fugaz. Esto es mucho más difícil que simplemente localizar una fuente de rayos X estática. Sin embargo, es uno de los pocos métodos que quedan para poder detectar un agujero negro errante y hambriento. Hasta ahora, no se han realizado observaciones con la precisión y la duración suficientes, pero esto podría ser una de las misiones clave de futuros programas espaciales. La idea de que una lente invisible con la masa de miles de millones de soles se esconde en la oscuridad es a la vez aterradora y fascinante. Regresemos una vez más al telescopio Hubble para ver qué más nos reveló, aparte de la falta de núcleo. Las imágenes profundas que el Hubble capturó de este cúmulo son una auténtica obra de arte. No solo vemos la galaxia central, esa galaxia inflada, sino también cientos de otras más pequeñas, dispersas por todo el campo visual. Y entre ellas, hay algo realmente fascinante. Las imágenes muestran muchas galaxias distorsionadas, estiradas en arcos delgados. No se trata de tipos extraños de galaxias, sino del ejemplo clásico de un potente efecto de lente gravitacional. Todo el cúmulo Abell 2261, gracias a su masa descomunal, la mayor parte de la cual es materia oscura, actúa como una lente natural gigante. Esta lente curva la luz de galaxias aún más distantes que se encuentran detrás, permitiéndonos verlas ampliadas y distorsionadas. Al estudiar estos arcos, los astrónomos pueden reconstruir con gran precisión la distribución de masa dentro del cúmulo. Pueden crear un mapa que muestre dónde se concentra exactamente la gravedad. Y este mapa nos da otra sorpresa. Confirma que el centro de masa del cúmulo coincide realmente con la posición de la galaxia central. Este es un dato crucial. Significa que el centro gravitacional no se ha desplazado. Esto plantea un problema serio para la teoría de la expulsión. Si el agujero negro supermasivo, que constituía una parte significativa de la masa del núcleo, fue expulsado, esto debería haber provocado un pequeño, pero detectable, desplazamiento del centro de masa de toda la galaxia en relación con el centro de masa del cúmulo. La galaxia se habría alejado en la dirección opuesta. Pero los datos de la lente gravitacional no muestran esto. Los centros coinciden con gran precisión. Este es un argumento sólido a favor de que, sucediera lo que sucediera, ocurrió exactamente en el centro gravitacional del cúmulo, y la masa principal se mantuvo en su sitio. Esto inclina la balanza hacia la hipótesis del desprendimiento de la envoltura o algún otro tipo de dinámica interna, en lugar de una expulsión externa. Cada nuevo detalle que aprendemos de las observaciones solo parece añadir más capas a este rompecabezas ya de por sí confuso. Aparte de la luz visible y los rayos X, los astrónomos cuentan con una ventana adicional para observar el universo: las ondas de radio. Las observaciones con radiotelescopios nos dan información crucial sobre procesos vinculados a campos magnéticos y a partículas de alta energía. Específicamente, los agujeros negros supermasivos que están activos suelen ser fuentes de radioemisión muy potentes. Desde sus regiones polares, lanzan gigantescos chorros de plasma, conocidos como jets, que pueden abarcar cientos de miles de años luz y que se manifiestan de forma brillante en el rango de radio. ¿Se hicieron observaciones de radio de Abell 2261? La respuesta es sí, por supuesto. Utilizando potentes instrumentos, como el sistema de radiotelescopios VLA, Very Large Array, ubicado en Nuevo México,
Los científicos han examinado minuciosamente este cúmulo galáctico. Buscaban tanto la radioemisión de un agujero negro central o un sistema binario, como la de alguna fuente de radio errante o itinerante. Y una vez más, los resultados fueron decepcionantes. No se detectó ninguna fuente de radio poderosa en el centro de la galaxia, algo que sería previsible en un agujero negro tan masivo. Esto no implica su ausencia, sino que, en este momento, está inactivo, es decir, no está devorando activamente materia ni emitiendo jets. Esta inactividad es, en principio, común en muchas galaxias elípticas gigantes. Pero tampoco se encontró ninguna fuente de radio errante que pudiera corresponder a un agujero negro expulsado, arrastrando campos magnéticos consigo. La ausencia de señales de radio, sumada a la falta de emisión de rayos X, hace que la hipótesis del agujero negro errante sea aún más fantasmagórica. Parece que, si este monstruo realmente existe, ha decidido ser lo más discreto posible, sin delatar su presencia en ningún rango del espectro electromagnético. Esto nos deja con dos opciones. O el agujero negro es tan silencioso que nuestros métodos actuales no logran detectarlo, o simplemente no está allí, obligándonos a buscar una explicación completamente diferente. Este estado de incertidumbre, aunque es frustrante, también sirve como un gran estímulo para que los científicos desarrollen métodos de búsqueda más nuevos e ingeniosos. Abordemos la hipótesis del despojo de la envoltura desde otra perspectiva. Habíamos comentado que un agujero negro supermasivo binario podría actuar como una especie de agitador gravitacional, dispersando las estrellas a su alrededor. Este proceso es conocido como el efecto de onda, o tirachinas gravitacional. Cuando una estrella pasa cerca del sistema binario de agujeros negros, puede recibir una poderosa aceleración y ser expulsada de la galaxia a velocidades impresionantes. A estas estrellas se las denomina hiperveloces. Detectar una población de estas estrellas saliendo disparadas del centro de Abell 2261 sería una fuerte evidencia indirecta de que en el núcleo se oculta, de hecho, un agujero negro doble. Ahora, ¿cómo podemos encontrar estas estrellas? Es extraordinariamente complejo. La galaxia está demasiado lejos, y no podemos distinguir estrellas individuales dentro de ella, salvo por alguna explosión de supernova muy rara. Sin embargo, sí podemos analizar la luz integrada del conjunto de la población estelar. Utilizando la espectroscopía, podemos medir la velocidad promedio y, fundamentalmente, la dispersión de velocidades de las estrellas en distintas regiones de la galaxia. Si el tirachinas gravitacional está realmente operando en el centro, deberíamos ver una dispersión de velocidades anómalamente alta en la región nuclear, lo que se denomina un núcleo calentado. Las estrellas allí deberían moverse de forma mucho más caótica que en las galaxias normales. Estas mediciones se realizaron utilizando grandes telescopios terrestres equipados con potentes espectrógrafos, y los resultados resultaron ser ambiguos. Sí, se observa cierto exceso de estrellas a altas velocidades, lo que podría apuntar a un calentamiento dinámico del núcleo. Pero el efecto no es tan marcado como predicen algunos modelos de agujeros negros binarios. Quizás estemos viendo los fenómenos residuales de un proceso que fue mucho más activo en el pasado, o tal vez el proceso en sí no se desarrolle exactamente como lo modelamos. Este es otro fragmento del rompecabezas que no encaja perfectamente en ninguna de las imágenes. No refuta la hipótesis del despojo, pero tampoco le proporciona una confirmación decisiva. Solo subraya cuán compleja y multifacética es la física que gobierna los corazones de las galaxias. Solo vemos ecos de procesos titánicos que ocurrieron hace miles de millones de años, y tratamos de reconstruir la obra completa a partir de estos ecos. Mientras aguardamos los datos del telescopio James Webb, los teóricos no se han quedado de brazos cruzados. Siguen construyendo simulaciones informáticas cada vez más complejas y detalladas, en un esfuerzo por reproducir lo que observamos en el cúmulo Abell 2261.
Estas simulaciones son nuestra única forma de ejecutar miles de millones de años de evolución galáctica en apenas unas semanas o meses de trabajo de un superordenador. En estos universos virtuales, los científicos hacen colisionar galaxias con diferentes masas, distintas cantidades de gas, e incluso agujeros negros girando en diversas direcciones. Juegan con docenas de parámetros en busca de esa combinación única que resulte en la formación de una galaxia difusa y hinchada, sin un núcleo brillante. Algunas de las simulaciones más recientes han arrojado resultados muy interesantes. Parecería que, para crear una estructura así, no es estrictamente necesario un fuerte retroceso, kick, que expulse por completo el agujero negro. Es suficiente un empujón moderado que, si bien no lo saca de la galaxia, lo envía a una órbita oscilante extremadamente alargada. El agujero negro comenzaría a balancearse como un péndulo, yendo y viniendo a través del centro galáctico. Cada paso por el centro actuaría como una onda de choque, dispersando estrellas y despejando el núcleo. Con el tiempo, esto podría llevar a la formación de la estructura difusa que observamos. En este escenario, el agujero negro seguiría dentro de la galaxia, no en su centro, sino en algún punto de la periferia de su órbita gigante. Esto explicaría por qué no lo detectamos en el centro y por qué podría ser invisible en rayos X, si se halla en una región de baja densidad de gas. Este escenario del péndulo es un compromiso atractivo entre las dos hipótesis principales. No requiere ni una eyección completa, ni un complejo sistema de múltiples agujeros negros que aún no se fusionaron. No obstante, debe ser verificado. El James Webb podría ser capaz de detectar este agujero negro desplazado, siempre y cuando esté rodeado de una pequeña cantidad de gas o estrellas en proceso de acreción. Las simulaciones continúan, y cada nuevo modelo ofrece a los astrónomos observacionales nuevas ideas sobre qué y dónde exactamente deben buscar. Dejemos de lado las teorías convencionales por un momento y centrémonos en algo más exótico. ¿Y si no estamos tratando con agujeros negros estándar, sino con otra cosa completamente diferente? En los últimos años, ha ganado mucha atracción la idea de las estrellas de bosones en la física teórica. Se trata de objetos hipotéticos que no están compuestos por materia ordinaria, fermiones, sino por bosones, como los axiones, que son fuertes candidatos a ser las partículas de la materia oscura. Las estrellas de bosones pueden ser tan compactas y masivas como los agujeros negros, pero carecen de un horizonte de sucesos y de una singularidad. Son, simplemente, cúmulos superdensos de un campo de bosones. Lo fascinante es que los modelos sugieren que cuando dos estrellas de bosones colisionan, su comportamiento es radicalmente distinto al de los agujeros negros. En lugar de fusionarse sin más, podrían explotar o dispersarse, expulsando gran parte de su masa en forma de campos escalares. Podría ser que en el centro de Abell 2261 no estemos viendo la secuela de la fusión de dos agujeros negros supermasivos, sino de dos estrellas de bosones supermasivas. Un evento de esta naturaleza destruiría completamente el objeto central, dejando atrás solo un halo estelar inflado o disperso. Esta hipótesis, claro está, se encuentra en la frontera de la ciencia moderna. Por ahora, no tenemos ninguna prueba concreta de la existencia de las estrellas de bosones. Pero sirve como un excelente ejemplo de cómo enigmas como Abell 2261 fuerzan a los científicos a pensar fuera de lo convencional. Cuando las explicaciones estándar fallan, es necesario aventurarse en los rincones más audaces e inexplorados de la física teórica. Si el telescopio James Webb no logra encontrar ese agujero negro perdido, estas ideas exóticas irán ganando cada vez más relevancia. Tal vez esta anomalía cósmica no sea solo un error en nuestros modelos de evolución galáctica, sino el primer indicio de una física completamente nueva, que va más allá de los límites del modelo estándar. Pongámonos en perspectiva sobre las escalas de tiempo. Observamos el cúmulo Abell 2261 tal como existía hace 2.700 millones de años.
Ese es el viaje que ha hecho su luz para alcanzarnos. Esto implica que el evento catastrófico que causó la desaparición de su núcleo ocurrió incluso antes, quizás hace 3 o 4 mil millones de años. Este es un detalle crucial. En todo ese tiempo transcurrido, el sistema ha tenido que evolucionar. Si el agujero negro fue eyectado, ahora mismo estaría a millones de años luz de distancia de su galaxia de origen. Encontrarlo hoy sería como buscar una bala específica disparada por un rifle en el siglo XIX. Podría estar en cualquier sitio. Pero si lo que opera en el centro es una onda gravitacional, creada por un agujero negro binario, este sistema, a lo largo de estos miles de millones de años, debería haberse calmado. La órbita binaria se habría reducido debido a la emisión de ondas gravitacionales y al final, ambos objetos deberían haberse fusionado. Es posible que estemos observando esta galaxia en una fase muy específica y corta de su existencia, justo después de que el núcleo fue destruido, pero antes de que el sistema alcanzara un nuevo equilibrio. Esta idea de un momento cósmico hace que nuestra observación sea aún más singular. Es como si hubiéramos mirado por la ventana en el segundo exacto y hayamos capturado las secuelas de un gran drama cósmico. Esto explicaría por qué no vemos sistemas similares por todas partes. Tal vez esta sea una fase extremadamente rara y fugaz en la vida de los cúmulos galácticos. Por otro lado, esto complica aún más el desafío. Estamos tratando de reconstruir eventos de un pasado remoto, basándonos en indicios muy limitados y ya envejecidos. Es similar a la paleontología, pero en lugar de huesos de dinosaurio, lo que tenemos es la distribución de la luz en una galaxia lejana. Cada fotón que nos llega desde allí lleva consigo información codificada sobre aquellos eventos ancestrales. Y la tarea de los científicos es descifrar este mensaje proveniente del pasado. Toda esta historia no habría sido posible sin décadas de desarrollo tecnológico. Rindamos homenaje a esos instrumentos increíbles que nos permitieron incluso plantearnos tal pregunta. Todo comenzó con los telescopios terrestres que, a mediados del siglo XX, permitieron al astrónomo George Abell compilar su famoso catálogo de cúmulos de galaxias distantes. Luego llegó la era de los telescopios espaciales. El Hubble, puesto en órbita en 1990, nos brindó una nitidez de imágenes sin precedentes, libre de las distorsiones de la atmósfera terrestre. Fue precisamente él quien nos permitió distinguir la estructura anómala de la galaxia central. El Observatorio de Rayos X, Chandra, nos abrió una ventana al mundo de las altas energías, permitiéndonos buscar gas caliente que cae sobre los agujeros negros. Gigantes terrestres como los telescopios del Observatorio Keck en Hawái o el Very Large Telescope, VLT, en Chile, con sus enormes espejos y sofisticados espectrógrafos, hicieron posible medir la velocidad de las estrellas en este distante sistema. Y ahora, tenemos al James Webb, una maravilla de la ingeniería que promete mirar aún más lejos y revelar mucho más. Cada uno de estos instrumentos es la culminación del trabajo de miles de ingenieros, científicos y programadores. Cada imagen o espectro obtenido es el resultado de operaciones complejísimas y de años de arduos esfuerzos. La historia de Abell 2261 no es solo un relato de un enigma cósmico. Es también una historia sobre la curiosidad y el ingenio humano, sobre nuestro deseo incesante de comprender el universo, cueste lo que cueste. Y mientras tengamos la capacidad de construir herramientas tan asombrosas, seguiremos encontrando nuevos misterios, y tarde o temprano hallaremos sus respuestas. Esta carrera tecnológica por el conocimiento es uno de los aspectos más inspiradores de la ciencia moderna. Profundicemos ahora en otro aspecto crucial, el papel de la materia oscura. Sabemos que los cúmulos de galaxias están compuestos principalmente no de estrellas y gas, sino de esta sustancia enigmática. Esta materia no emite ni absorbe luz, pero se manifiesta exclusivamente a través de la gravedad. El halo de materia oscura que rodea a Abell 2261
es cientos de veces más masivo que todas sus galaxias juntas. Es precisamente este halo el que mantiene unido a todo el sistema. ¿Qué papel podría haber jugado la materia oscura en nuestra historia? Primero, crea el potencial gravitatorio general en el que se mueven las galaxias. Su distribución define las trayectorias de las fusiones. En segundo lugar, durante la fusión de galaxias, sus componentes estelares interactúan fuertemente y se dispersan, mientras que sus respectivos halos de materia oscura se atraviesan casi sin resistencia. Sin embargo, estos halos ejercen una fricción gravitatoria sobre la materia ordinaria. Este efecto, conocido como fricción dinámica, hace que los objetos más masivos, como los agujeros negros o los núcleos galácticos, se desaceleren y desciendan hacia el centro del potencial gravitatorio común. En el escenario del agujero negro expulsado, este no solo habría tenido que superar la atracción de las estrellas de su galaxia, sino también la colosal atracción de todo el halo de materia oscura. Esto implica que la velocidad requerida del kick, o patada, tendría que ser incluso mayor de lo que inicialmente supusimos. Por otro lado, en el escenario de desprendimiento de la envoltura, o shell stripping, la dinámica de un agujero negro binario en el denso centro del halo de materia oscura podría ser extremadamente compleja. Algunas teorías sugieren que la materia oscura podría formar un pico de densidad muy pronunciado justo en el centro, lo cual influiría en el proceso de expulsión estelar. Dado que aún no sabemos exactamente qué es la materia oscura, ni cómo interactúa consigo misma, su papel en este enigma sigue siendo una de las grandes incógnitas. Resolver el misterio de Abell 2261 podría darnos, de manera indirecta, nueva información crucial sobre la naturaleza de esta esquiva sustancia. Uno de los aspectos más intrigantes de este misterio es la posibilidad de que no seamos los primeros en plantearnos esta pregunta. Si la vida inteligente existe en algún otro lugar del universo, cualquier civilización que haya alcanzado un nivel tecnológico suficiente en alguna de las galaxias del cúmulo, Abell 2261, habría presenciado esta anomalía con sus propios ojos, o más precisamente, con sus telescopios. Imaginemos una civilización habitando un planeta en una de las galaxias vecinas a ese cúmulo. Para ellos, la galaxia central no sería una mancha tenue, como lo es para nosotros, sino un objeto inmenso y dominante en su cielo nocturno. La habrían observado durante toda su historia. Habrían visto cómo devoraba otras galaxias, y habrían sido testigos de cómo su brillante núcleo desaparecía de repente. ¿Qué impacto habría tenido esto en su ciencia, su filosofía, su religión? Darse cuenta de que estructuras tan gigantescas, como el núcleo de una galaxia, pueden simplemente desvanecerse, habría significado un trastorno fundamental para ellos. Quizás, justo ahora, a 2.700 millones de años luz de distancia, otros científicos, radicalmente distintos a nosotros, también están apuntando sus instrumentos hacia este enigma, formulando sus propias teorías y esperando ansiosamente los datos de sus observatorios más avanzados. Esto es, por supuesto, pura especulación, pero nos ayuda a comprender que las leyes de la física son universales. Y por lo tanto, los misterios que nos plantea el universo también pueden serlo. Todos nosotros, humanos e hipotéticos alienígenas, somos exploradores del mismo cosmos ilimitado. Y objetos como Abell 2261 sirven como un desafío común para cualquier intelecto, sin importar dónde haya surgido. Además de buscar el agujero negro en sí, los científicos también están a la caza de otras pistas indirectas que podrían arrojar luz sobre el pasado de este sistema. Una de estas evidencias son los cúmulos estelares globulares. Se trata de grupos densos y esféricos formados por cientos de miles, o incluso millones, de estrellas muy antiguas que orbitan las galaxias como si fueran satélites. Las galaxias grandes, como la galaxia central en Abell 2261, deberían albergar miles de estos cúmulos globulares. Estudiar su distribución y movimiento puede revelar mucho sobre la historia de las fusiones galácticas.
Si la galaxia central se formó al engullir muchas galaxias más pequeñas, debió haber robado también sus respectivos cúmulos globulares. Por lo tanto, su sistema de cúmulos globulares debería ser vasto y muy extendido. El Hubble, de hecho, ha detectado una enorme cantidad de estos cúmulos alrededor de la galaxia. Su análisis reveló que están distribuidos de manera bastante simétrica y no muestran signos evidentes de una perturbación reciente y potente, algo que cabría esperar tras la eyección de un agujero negro supermasivo. Su movimiento, por el contrario, concuerda más con un calentamiento lento y gradual del sistema, provocado por múltiples fusiones. Este es otro argumento, pequeño pero crucial, que se suma a la hipótesis del despojo de la envoltura. Sin embargo, la situación no está exenta de matices. Solo podemos ver los cúmulos más brillantes, por lo que la imagen completa podría ser mucho más compleja. El telescopio James Webb, con su capacidad para detectar cúmulos más débiles y distantes, podrá elaborar un mapa mucho más detallado de este sistema, lo que quizás nos permita decantarnos definitivamente por uno de los dos escenarios. Cada detalle, por minúsculo que sea, como la distribución de estos diminutos cúmulos estelares, resulta vital en esta investigación cósmica. ¿Y si se nos está escapando lo más obvio? Podría ser que, en realidad, nunca hubo tal desaparición. Algunos escépticos sugieren una hipótesis, que esta galaxia sencillamente nació de esta manera. Tal vez existen condiciones de formación muy raras bajo las cuales una galaxia elíptica gigante puede constituirse sin un núcleo central denso. Por ejemplo, si se formó no mediante fusiones jerárquicas, sino por un colapso más suave y a gran escala de una nube de gas gigantesca, donde por alguna razón no se llegó a formar el agujero negro supermasivo central. Esta hipótesis del defecto de origen se enfrenta a serios problemas. Primero, contradice casi todos los modelos modernos de estructura cosmológica, que se basan en la idea de la aglomeración jerárquica. Segundo, es difícil imaginar un mecanismo que pudiera haber impedido la formación de un agujero negro supermasivo en un objeto tan masivo. La gravedad es implacable. En el centro de un pozo gravitatorio tan profundo, la materia debería haberse condensado y colapsado. Tercero, vemos múltiples indicios de fusiones dentro de este sistema, como un enorme halo estelar y una gran población de cúmulos globulares. Claramente, esta no es una galaxia tranquila que creció pacíficamente y aislada. A pesar de su improbabilidad, esta idea no puede descartarse por completo. El universo siempre nos está dando sorpresas. Si todas las demás hipótesis terminan siendo refutadas, los científicos tendrán que volver a considerar esta idea la más radical de todas, que no estamos viendo el resultado de una catástrofe, sino simplemente un tipo de galaxia completamente nuevo y hasta ahora desconocido. Este sería, sin duda, el desenlace más emocionante de toda esta investigación. Toda esta historia podría parecer extremadamente abstracta y ajena a nuestra vida cotidiana. ¿Qué relevancia tienen para nosotros sucesos ocurridos hace casi 3.000 millones de años en un rincón distante del universo? Pero, en realidad, este enigma está directamente ligado a nuestra propia existencia. Nosotros habitamos la Vía Láctea, que a su vez forma parte de un pequeño conjunto de galaxias conocido como el Grupo Local. Y nuestra galaxia se encuentra en curso de colisión con su vecina más cercana, la gran galaxia de Andrómeda. Dentro de unos 4.500 millones de años, ambas comenzarán a fusionarse, dando lugar a una nueva y gigantesca galaxia elíptica, que algunos astrónomos, bromeando, han apodado Milcomeda. Sus agujeros negros supermasivos centrales, Sagitario A Massam y su contraparte mucho más masiva en Andrómeda, también terminarán por fusionarse. Este evento de fusión provocará, a su vez, una emisión de ondas gravitacionales y posiblemente un retroceso gravitacional. ¿Será este retroceso lo suficientemente potente como para expulsar el agujero negro recién nacido del centro de Milcomeda? Lo más probable es que no.
ya que la proporción de sus masas es bastante grande. Sin embargo, el estudio de casos extremos como Abell 2261 nos ayuda a comprender mejor la física de estos procesos y a predecir con mayor precisión el futuro lejano de nuestro propio hogar galáctico. Al comprender qué puede salir mal en los sistemas más masivos, entendemos mejor las reglas que rigen y por las cuales evoluciona nuestra propia galaxia. En cierto modo, al asomarnos al abismo de Abell 2261, estamos vislumbrando uno de los futuros posibles y de los más dramáticos para nuestro propio rincón del universo. Volvamos al James Webb y a los programas de observación específicos que se han planeado para desentrañar este enigma. Uno de los programas clave se llama PRIME, Primordial Like Resolved Investigations of a Missing Black Hole, que se podría traducir como Investigaciones resueltas de objetos primordiales en búsqueda de un agujero negro desaparecido. El objetivo de PRIME es capturar imágenes ultra profundas de la región central del cúmulo, utilizando varios filtros infrarrojos. Esto permitirá a los científicos elaborar mapas detalladísimos de color y brillo de la población estelar. Con estos mapas, podrán determinar la edad y la composición química de las estrellas en distintas zonas de la galaxia. Si el núcleo fue destruido por un retroceso gravitacional, deberíamos observar una distribución relativamente homogénea de estrellas antiguas. Pero si, por el contrario, fue vaciado o ahuecado por un agujero negro binario, podríamos encontrarnos con una estructura mucho más compleja, con poblaciones estelares distintas orbitando en diferentes trayectorias. Otro programa complementario utilizará el espectrógrafo del Webb para buscar rastros de acreción en un posible agujero negro errante. Incluso si este objeto no es visible en rayos X, la débil caída de gas debe generar líneas de emisión muy características en el espectro infrarrojo, líneas que el Webb está perfectamente capacitado para detectar. También están planificadas búsquedas de esos famosos cúmulos estelares hipercompactos. El Webb no solo podrá fotografiarlos, sino también obtener sus espectros para confirmar que, en efecto, están formados por estrellas arrancadas del centro galáctico y no son meros objetos aleatorios. Estas observaciones requerirán docenas de horas del valioso tiempo del telescopio, y el procesamiento de los datos llevará meses. Sin embargo, al final de este camino, es muy probable que nos aguarde un gran avance. La comunidad científica contiene la respiración a la espera de estos resultados. Es uno de esos raros momentos en los que un conjunto específico de observaciones puede resolver un misterio que ha atormentado a los astrónomos durante años. Detengámonos un momento en el aspecto psicológico que este enigma plantea a los propios científicos. Abordar un problema de esta magnitud es una carrera de fondo, un maratón, no un simple sprint. Son años de trabajo meticuloso, noches en vela analizando datos, y una lucha constante contra la duda. Imaginen a un estudiante de posgrado que dedica años de su vida a buscar la señal de un agujero negro errante, para al final solo encontrar ruido. O a un teórico que construye un modelo elegante, solo para ver cómo nuevos datos lo echan completamente por tierra. Esto requiere una inmensa dosis de paciencia y, sobre todo, honestidad intelectual. Hay que estar dispuesto a renunciar a nuestra hipótesis más querida si los hechos la contradicen. Pero es precisamente ahí donde reside la belleza del método científico. Es un proceso de depuración constante, un avance hacia la verdad a través del error y la refutación. El misterio de Abell 2261 no es solo una mera competición de ideas, es un esfuerzo colaborativo que une a docenas, incluso cientos, de científicos de todo el mundo. Los observadores, que manejan distintos telescopios, comparten sus datos. Los teóricos y simuladores confrontan sus modelos con esa información. Se genera un diálogo permanente, que en ocasiones deriva en intensos debates en las conferencias, pero el objetivo final es el mismo para todos: comprender qué demonios sucedió allí. Esta pasión colectiva por el conocimiento, esta búsqueda compartida para desentrañar el acertijo que la naturaleza nos ha planteado, es la principal fuerza motriz de la ciencia.
Y aunque no encontremos una respuesta definitiva en el corto plazo, el proceso mismo de la búsqueda ya nos habrá enriquecido con nuevos saberes, métodos y preguntas. Además de las dos hipótesis principales, la eyección y el vaciamiento del núcleo, existen también variantes híbridas. Es posible que haya ocurrido una combinación de ambas. Imaginemos la fusión de dos galaxias. Sus agujeros negros forman un sistema binario que empieza a barrer las estrellas del núcleo galáctico, haciéndolo más difuso. Luego, pasado un tiempo, estos dos agujeros negros finalmente se fusionan. En ese momento se produce un retroceso gravitacional. Pero, dado que el núcleo ya estaba desestructurado, incluso una patada relativamente suave podría haber sido suficiente para expulsar al agujero negro recién nacido. En este escenario, se combinan dos efectos que se potenciaron mutuamente. Esto explicaría por qué el sistema tiene un aspecto tan extremo. Primero, la lenta destrucción del núcleo desde dentro, y luego, el golpe final que eliminó el objeto central. Estos modelos híbridos son más complejos de analizar, pero a su vez son potencialmente más realistas. El universo rara vez es simple y elegante. Lo más común es que actúen múltiples procesos diferentes al mismo tiempo. El desafío es desenmarañar esta compleja red para entender cuál de los procesos fue el dominante. De nuevo, solo las observaciones detalladas pueden darnos la clave. Por ejemplo, si el Webb detecta que el halo estelar tiene una forma asimétrica muy específica, esto podría señalar precisamente este proceso de dos etapas. La búsqueda de estos rastros sutiles, de estas cicatrices dejadas en el cuerpo de la galaxia por cataclismos antiguos, es la tarea principal de la astronomía observacional en esta área. Resulta fascinante comparar Abell 2261 con otros cúmulos galácticos que han sido catalogados como anómalos o inusuales. ¿Es este un caso totalmente único o existen otros ejemplos que se le parezcan? Los astrónomos están buscando activamente más ejemplos de galaxias con núcleos ausentes o perdidos. Y de hecho, ya se han encontrado algunos candidatos prometedores. Por ejemplo, en el cúmulo de Virgo, encontramos la galaxia NGC 4486b, que es satélite de la gigantesca Messier 87. Esta galaxia también presenta un núcleo doble, un rasgo que podría ser evidencia de una fusión reciente, y de un par de agujeros negros que aún no han terminado de unirse. Otro ejemplo digno de mención es el cúmulo Abell 779, en cuyo centro también se sitúa una galaxia con un núcleo extremadamente difuso. Sin embargo, ninguno de estos casos llega a ser tan extremo o llamativo como Abell 2561. En ellos, los núcleos no son tan tenues, o se aprecian otras señales que sugieren procesos más convencionales. Abell 2161 sigue siendo por el momento el ejemplo más extremo y contundente de esta anomalía. Esto lo convierte en un laboratorio ideal para estudiar el fenómeno. Al concentrar nuestros mejores instrumentos en este único objeto, podemos aspirar a comprender la física del proceso en sus manifestaciones más puras y extremas. Y solo después, armados con este conocimiento, podremos volver a examinar los otros casos, quizás menos pronunciados, y determinar si forman parte del mismo fenómeno. En ciencia, a menudo sucede que el estudio de un solo objeto, pero extraordinariamente inusual, puede proporcionarnos más información y conocimiento que el análisis estadístico de cientos de casos normales. Imaginemos por un momento que el James Webb finalmente la ha encontrado, que ha localizado un pequeño y denso cúmulo de estrellas, lejos del centro de la galaxia. Su espectro revela que las estrellas allí se mueven a velocidades vertiginosas, lo que delata la presencia de un objeto invisible y masivo en su núcleo. Ahí está, el agujero negro supermasivo expulsado, junto a su séquito estelar. ¿Cómo reaccionaría la comunidad científica? Sería el titular principal en todas las revistas y conferencias. Un triunfo rotundo de la teoría de la relatividad general de Einstein, y otra asombrosa confirmación de sus predicciones.
Esto abriría un nuevo capítulo en el estudio de la evolución galáctica. Científicos de todo el mundo se lanzarían a estudiar el objeto, midiendo su masa, velocidad y trayectoria. Los teóricos competirían por ver qué modelo de fusión explica mejor la velocidad de patada o kick obtenida. Sería el momento eureka para toda una generación de astrofísicos. Pero, ¿y si ocurre lo contrario? ¿Qué pasaría si las observaciones más profundas del web no revelan absolutamente nada? Ni un agujero negro errante, ni un núcleo doble, ni ninguna otra explicación obvia. Si el centro galáctico resultara estar simplemente vacío y en calma. Ese sería, quizás, un resultado aún más emocionante. Significaría que hay algo fundamental que no estamos entendiendo. Señalaría una laguna en nuestro conocimiento y la imperiosa necesidad de una nueva física. Esto no sería el final de la historia, sino su verdadero inicio. Obligaría a una generación entera de jóvenes síntomas científicos a buscar ideas totalmente nuevas y descabelladas. Y son precisamente estos momentos, los de perplejidad total ante la naturaleza, los que impulsan la ciencia. Sea cual sea la respuesta, saldremos ganando. O confirmaremos nuestras teorías más audaces, o abriremos la puerta a un reino de conocimiento completamente inexplorado. Para concluir este largo viaje, permitámonos regresar un instante a la imagen del cielo nocturno. Al contemplar las estrellas, percibimos orden y armonía. Los planetas trazan sus órbitas con precisión. Los astros titilan serenos durante miles de millones de años, mientras las galaxias navegan con majestuosidad en la inmensidad del vacío. Sin embargo, la historia de Abel 2261 nos recuerda que, tras esa aparente calma, se esconden procesos de una potencia y un caos inimaginables. El universo no es un lienzo estático, sino un lugar dinámico y en constante transformación. Aquí las galaxias colisionan, los agujeros negros se fusionan, y sistemas estelares completos pueden ser arrojados a la oscuridad intergaláctica. Este enigma es un potente recordatorio de lo insignificante que es nuestro conocimiento. Apenas hemos empezado a arañar la superficie, explorando el cosmos con la ayuda de nuestros telescopios. Cada nuevo misterio, como este, nos revela cuánto territorio inexplorado nos queda por delante. Nos infunde humildad frente a la inmensidad y la complejidad del universo, pero, a la vez, nos colma de esperanza y emoción. Esperanza de que, armados con nuestra razón y nuestros instrumentos, finalmente logremos descifrar estos acertijos. Y el entusiasmo del explorador que se encuentra al borde de un mundo nuevo y completamente ignoto. El enigma de la galaxia desvanecida no es meramente un problema científico. Es una gran aventura que se está desarrollando ante nuestros ojos, y todos nosotros somos testigos de ella. Confiemos en que pronto descubriremos el próximo capítulo de esta asombrosa historia. Así llegamos al final de nuestro viaje al corazón del cúmulo Abel 2261. Recapitulemos. Nos hemos encontrado con uno de los misterios más intrigantes de la astronomía moderna. El centro de una de las galaxias más masivas del universo parece carecer de núcleo, y posiblemente, de su agujero negro supermasivo. Tenemos dos teorías principales, dos sospechosos clave. El primero es el escenario de retroceso gravitacional. La fusión catastrófica de dos agujeros negros creó una expulsión de ondas gravitacionales tan potente que el monstruo recién nacido fue disparado fuera de su galaxia como un proyectil, dejando atrás solo un halo estelar hinchado y despojado. El segundo es el escenario de barrido gravitacional. En el centro se esconde no uno, sino un sistema doble o incluso triple de agujeros negros, que con su danza gravitacional a lo largo de miles de millones de años, simplemente ha barrido todas las estrellas de la región central. Ambas teorías tienen sus pros y sus contras, y ninguna ha recibido todavía una confirmación decisiva. Las observaciones con los mejores telescopios del mundo, como el Hubble y el Chandra, aún no han conseguido encontrar el arma humeante. Toda la esperanza reside ahora en el telescopio espacial James Webb,
que justo en este momento podría estar escudriñando este misterio, y cuyos datos podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión sobre la evolución de las galaxias. Esta historia es un claro ejemplo de que el universo todavía está lleno de sorpresas, y que las preguntas más fundamentales sobre su funcionamiento aún esperan respuestas. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, adentrándose en este abismo cósmico. Espero que esta charla les ayude a conciliar el sueño tranquilamente, impresionados por la grandeza y los misterios de nuestro mundo. No olviden suscribirse al canal para no perderse nuevas historias, y pongan un me gusta si les resultó interesante. Y ahora, la pregunta principal para ustedes. ¿Cuál de las teorías les parece más plausible? ¿El agujero negro expulsado o la danza gravitacional de varios monstruos? ¿O tal vez tienen su propia idea completamente descabellada? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Buenas noches.